Bienvenidos de nuevo a su podcast favorito. Bienvenidos a ¿Quién te crees? El día de hoy tengo un invitado muy especial para mí y un invitado muy especial para muchos de ustedes. Estoy 100% seguro de eso. Es un gran amigo, una persona que conocí hace aproximadamente unos 2 años ya de conocerlo como amigos, como hermanos, de vivir la vida juntos. Nos hemos puesto unas fiestas increíbles alrededor del mundo, pero es una persona a la que admiro muchísimo porque cada vez que la veo me inspira a ser mejor. Cada vez que la veo entiendo el por qué hoy tiene el resultado que tiene. Así que desde sus hogares o donde estén escuchando este podcast, ayúdenme a recibir al único, inigualable, al señor John Cárdenas. Muchas gracias Bienvenido, Juanca, viejo John. por la invitación. Muy emocionado, pero muy asustado también a la vez. Bien. John está en ayunas y llegó y le dio un mezcal de desayuno. 2. Ya son las 2 de la tarde, entonces tampoco está tan mal. Pero estás bien. Estoy bien. Melo. Listo para iniciar. Muy bien, John. Te voy a platicar la dinámica del podcast. Lo primero que tenemos que hacer es elegir unas gafas. Entonces, hoy saqué unas gafas locochonas, creo que para ti, porque vamos a ir a ver a El Conejo Malo. El Conejo Malo. Vamos a ir a ver a Bad Bunny en la noche, entonces creo que las del Conejo Malo van a ser para ti en este podcast. Y la idea de las gafas es que te puedas poner una perspectiva diferente. Estas gafas son rosas, entonces en cuanto te pongas las gafas, siente el poder, el cambio de perspectiva y entra en el papel de poderoso. ¿Listo? Las dos son rosas, de hecho. Sí, listo. Uf. Ahí estás. Ahora sí estamos ready. Bienvenido a mi mundo, John. Te pareces al Conejo Malo, ¿eh? Bastante. Ya estamos ahí. Muy bien, John. Pues tú eres una persona a la que admiro mucho y al principio te admiraba de lejos por lo que estabas haciendo, por la forma en la que estabas trabajando, por el crecimiento que estaban teniendo en el mercado que estabas trabajando. Tú eres de Ibagué, ¿verdad? Sí, yo soy de la ciudad de Ibagué, pues yo toda la vida nací allá, trabajé allá, estudié allá. Digamos que nací en una familia completamente normal dentro de lo que era mi mundo. Una familia de pronto donde nunca sobraba nada, tampoco hacía falta nada, pero pues digámoslo así, que yo cuando nací mis padres estaban juntos, luego de un tiempo se separaron. Eso me creó como cierto trauma, pero cuando fui creciendo, digámoslo así, que lo vi como algo a favor. Y digamos que algo particular fue que yo fui como el primer nieto, fui el primer sobrino por parte de mi papá. Entonces pues ahí como que siempre me decían como cosas buenas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ir a la universidad. Digamos que ir a la universidad fue más porque yo lo quisiera o porque yo lo escogí, fue más de hecho por mi mamá. Yo tuve la oportunidad de graduarme como contador público y pues siempre lo digo, ¿no? Ese día fue el día más feliz, pero de mi mamá. Ese día fue como el día que mi mamá dijo, oh, lo pude lograr. Y cuando ya me gradué de la universidad, recibo el cartón, ese día hago como un stop, ¿no? Y empiezo a mirar como qué había dentro de mi familia. Y me doy cuenta que era la primera persona profesional dentro de toda mi familia. Ahí empiezo a ver, obviamente, pues a la gente que va delante mío, la gente que me marcaba el camino. Empiezo a ver a mis tíos. Entonces tengo un tío, por ejemplo, que conduce un taxi. Antes trabajaba como en un taller de autos. Tengo otro tío que trabaja en el campo. Le gusta mucho como las chivas, las gallinas, todo ese tipo de cosas. Tengo otro tío que si toma malas decisiones, hoy en día paga por ellas. Entonces cuando empiezo como a ver todo esto que había dentro de mi familia, siento como una responsabilidad muy grande de empezar a cambiar lo que va a ser el futuro de la familia, ¿no? Entonces siempre me decían como que yo iba a hacer algo diferente, que yo iba a hacer historia, y pues no sé, a la edad de 10, 12 años, pues es algo difícil de que lo puedas creer, ¿no? Entonces digamos que cuando me gradúo como que todo se pone diferente y empezar a buscar un empleo fue algo como muy
muy emocionante, pero luego fue como bajar mucho la expectativa, porque pues uno va a la universidad esperando ganar mucho dinero y luego pues enfrentarse a lo que hoy en día ocurre en Colombia, pues te das cuenta de la realidad. Yo empecé ganando el mínimo, que en ese entonces, en el 2018, eran 850.000 pesos, pues obviamente no es absolutamente nada y entonces ahí como que empieza como el choque de creo que este no es el camino, pero pues no había nada más, ¿no? Ya llevaba como un año trabajando como empleado y me subieron el sueldo, pasé a ganar 1.200.000, más responsabilidades. Digamos que no soy desagradecido con esa parte del empleo porque parte de lo que hoy soy también fue gracias a lo que pude aprender en ese momento, pero sí sentía que debía haber algo diferente y pues justamente fue que empezaron a cambiar las cosas cuando conocí ya todo el proyecto. Tú eras como el héroe de la familia al titularte, ¿no? Al obtener tu título profesional. Y obviamente la expectativa, porque es el camino a recorrer. Y muchas veces, cuando alguien no tiene un título, es como, si hubiera tenido un título, si me hubiera titulado, todo sería más fácil. Y yo creo que en el momento en el que tus papás vivieron, era más fácil con un título. Pero ya cuando te tocó a ti graduarte, ya el título no era necesariamente el camino o la oportunidad para poder llegar a obtener una vida diferente. Y te diste cuenta de eso, pues chocando con pared y obteniendo Sí, con la realidad. tu primer empleo. ¿Cuál fue tu primer empleo? Mi primer empleo, bueno, yo tuve como yo tuve como unos empleos muy pequeños, sino que nunca los tengo en cuenta porque duraba muy poquito tiempo. Entonces, por ejemplo, la primera vez que tuve un empleo empecé a trabajar como auxiliar administrativo en un taller de autos. Entonces, ahí tenía como que revisar los registros de los autos que entraban, me pedían un repuesto, entonces yo iba y lo sacaba. Entonces, como que trabajé primero ahí, sino que entraba muy temprano, entraba a las 7 de la mañana a trabajar. Y a mí nunca me ha gustado madrugar. Entonces, siempre llegaba tarde. Y luego para un torneo, yo jugaba Ultimate Frisbee, jugué desde el 2010 hasta el 2018. Y pues cuando tenía un torneo, cuando tenía algo así, pedía permiso y no me lo daban, entonces renunciaba. Entonces ya renunciaba y cuando volvía encontraba otro empleo. Luego trabajé como auxiliar también contable de una empresa que distribuía insumos de panadería. Eso ahí, digamos que trabajaba 8 horas al día, pero de verdad en lo que me habían contratado trabajaba solo 3 horas. Entonces el resto de tiempo era como hacer lo que fuera. Entonces a veces trabajaba como bodeguero y pues eran cosas como que no me gustaban. Igual, un día tenía un torneo, era un viaje, un torneo en Santa Marta, un playero, y pedí permiso y me dijeron que no. Entonces dije, bueno, saca trabajo, renuncié. Y me fui. Luego ya sí encontré pues como tal un empleo donde ya duré un poquito más de tiempo, que ya era también auxiliar contable, pues prácticamente era como lo que había estudiado y allí duré trabajé como 6 meses, luego me fui a un torneo internacional, pues no me dieron el permiso, entonces renuncié y cuando regresé, que fue después de un mes, me volvieron a llamar. Entonces me dijeron, John, vimos que ya estás acá, entonces queríamos contratarte nuevamente, entonces me contrataron, pero ya luego me contrataron ofreciéndome que un mes después iba a ganar más dinero, que me iban a dar un nuevo puesto y que era el puesto de tesorero, ¿no? Entonces era como el que controlaba o que más bien tenía el control de absolutamente toda la parte financiera de la empresa, ¿no? Entonces yo todo lo que la empresa ganaba, lo que la empresa tenía que pagar, los gastos, estaba pendiente como de todo eso. Y hubo una parte que yo siempre que la recuerdo, digo, entiendo hoy en día el por qué sé administrar bien el dinero y es porque yo controlaba muchísimo dinero. O sea, el dueño me decía, yo no haga de cuenta que esta empresa es suya, entonces todo es suyo. ¿Usted cómo lo manejaría? Usted es el que va a cuidar todo lo que opera. Y era muchísimo dinero, ¿no? Entonces eran, no sé, 350, 400 millones. Yo solo le quitaba 1 o 2 ceros como para que no se me fuera tanto. Y ya, ese fue como el primer trabajo y pues ya como de los únicos. O sea, tuviste varios hasta llegar a ese. Hasta llegar a ese que duré como un año más o menos. Y todos los otros trabajos que habías tenido, ¿los sacrificabas o renunciabas a ellos por el Ultimate? Ajá, sí. ¿Qué es el Ultimate? Bueno, el Ultimate Frisbee es un deporte que no es muy conocido digamos que en Colombia o a nivel mundial. Este es un deporte que crece en Estados Unidos, allí es donde nace. Y este deporte llegó a mí a través del colegio. Sí, yo estaba en el grado 11 y pues ahí digamos que hasta ese punto solamente como que jugaba fútbol y monté tabla en algún momento. Es un pasado como oscuro ahí que tuve. Y luego llegó un chico del colegio, le decíamos Pintucho, y este man llegó con un frisbee. Y entonces empezó como de moda eso y este man era el que lanzaba muy bien. Entonces todos como, no, enséñanos cómo es. Y ya luego ahí me empecé a meter con ese cuento, luego sacaron una selección del colegio. Yo me metí, como ya traía algo bueno y era que corría, o sea, ya era un atleta por decirlo así. Ya simplemente era como aprender
las habilidades, ¿no? A veces uno piensa que de pronto no es solamente el saber lanzar, pero no, va mucho más allá de ello. Es un deporte muy combinado entre lo que es el fútbol americano y el baloncesto, sí, ya solo que luego ya... Pues, jugabas fútbol antes de hacer Ultimate, por eso tenías rendimiento, estamina. Sí, digamos que ya pues, tenía buena habilidad para correr. Siempre Era... me han gustado los deportes. ¿O fue por robar? Corría rápido. No, eran los deportes. Sí, siempre, no, toda la vida, digamos que yo le atribuyo mucho esto a mi mamá, ¿sí? Porque los lugares donde vivía cuando estaba pequeño, pues eran barrios como, pues medianamente, no voy a decir que son los más peligrosos, pero pues sí era normal como ver pelados que robaban, ver pelados de pronto que tenían vicios. Por ejemplo, yo admiro mucho a mi papá porque mi papá se crió en un barrio medio maluco donde hoy el 90% de los que eran sus amigos o están muertos o están en la cárcel, y pues yo nunca he visto a mi papá como en nada raro ni nada distinto a lo normal. Entonces lo admiro mucho porque sí puedes salir de un lugar malo, pero pues puedes marcar la diferencia. Entonces mi mamá, como al ver eso, mi mamá decide como empezar a meterme en esa vida deportiva, ¿no? Entonces yo me acuerdo muy pequeño, yo practiqué natación, practiqué clavados, luego ya me metí en el fútbol, luego pues yo tuve, digamos que un problema de crecimiento, yo me estiré hasta los 17 años de edad, entonces dejé el fútbol como a los... El chiquilín del... Sí, entonces digamos que me sentía como que me hacían a un lado porque era pequeño. Entonces lo dejé como a los 14 años, ya hasta ahí dejé de jugar fútbol, luego monté tabla como un año y ya luego fue que encontré el Ultimate, que fue como el deporte en el que más tiempo duré. Muy, muy sabia tu mamá, ¿no? Buscando el camino del deporte para que tuvieras un entorno diferente. Para mantenerme ocupado, siempre me decía cómo era eso, o sea, vamos a de pronto la vida deportiva, y eso me gustó mucho. Y eres muy bueno en varios de esos deportes que practicaste, por ejemplo en la natación. Yo he competido contra ti y eres de los buenos. O sea, no significa que yo sea bueno, pero para haber practicado un periodo corto de tiempo natación, sí, eres muy bueno. Y el Ultimate ya fue como tu amor en cuanto a los deportes. Sí, ese fue como el que me gustó. Digamos que al inicio, como es un deporte que no es un deporte en el que te paguen, ¿cierto? Es un deporte por el que tienes que pagar por tus uniformes, pagarle a un entrenador para que te enseñe, pagar por una cancha. Entonces, pues al inicio lo ves como mucho como un hobby, ¿no? Entonces yo, digamos que ya ahí entré a la universidad, empecé a crecer, conocí ya el mundo de la fiesta, ¿no? Entonces, yo tenía antes como muchos problemas mentales en cuanto a que no me sentía bien en el lugar en el que estaba, entonces como que encontré en la fiesta un refugio. Entonces entrenaba entre semana, iba al gimnasio, y los fines de semana pues me iba de fiesta, ¿sí? Entonces el rendimiento no era el más alto, pero digamos que me iba bien. Ya luego, ya digo, como tomo la decisión de decir, quiero ser uno de los mejores jugadores de este deporte, como en el año 2015, más o menos, ya dije, voy a ahora sí a hacerlo bien. Entonces ahí es donde tomo la decisión de dejar a un lado todo, dejar los malos hábitos, la fiesta, y ya empiezo como a prepararme para eso. Es que lo que dices del Ultimate, creo que en todos los deportes, cuando empiezas tienes que pagar, y tienes que pagar por todo. El problema o el inconveniente del Ultimate cuando tú empezaste es que no había una carrera profesional, no era como... El sueño es llegar para poder estar en esta liga y luego ser profesional, ¿no? Era hacerlo por amor y hacerlo porque amabas el deporte en el momento, sin expectativa de quiero llegar a, ¿no? Y luego cambió tu expectativa y fue quiero llegar a ser el mejor de este deporte en Colombia. Así es. Digamos que cuando ya empiezo como a convertirme en ese tipo de jugador, un poquito más aplicado, más disciplinado, obviamente las habilidades empiezan a cambiar, y ya luego me doy cuenta que en Estados Unidos sí hay una liga profesional, se llama AUDL, también digamos que hace parte de ella Canadá. Cuando voy a mi primer torneo internacional, que fue justamente con un equipo, no con el que siempre había jugado de la ciudad de Ibagué, sino que ya voy con un equipo de la ciudad de Bogotá, sí, ahí fue cuando pude estar como en el mejor equipo que había en ese momento. Voy a un torneo internacional, este equipo se llama Comunidad del Oso, fue un torneo en Argentina, fue la primera vez que salí del país, fue justamente gracias al deporte. Y cuando voy allá a este torneo, la final justamente la juego contra un equipo canadiense, ese torneo lo ganamos, y obviamente pues ahí como que empiezo a ver de pronto un camino, ¿no? Decir como yo creo que por acá me puedo ir, ya empiezo a investigar como qué es el camino de irse hacia allá. Pues obviamente todos sabemos que el trabajo de migrante es
lo que salga, pero pues del otro lado estaba como el poder jugar, ¿no? Y el poder jugar en una liga profesional en Estados Unidos no es como que te van a pagar lo que le pagan a un futbolista, no, sino es de pronto ya él no te paga, o no tienes que pagar por jugar. El poder vivir. Exactamente. De lo que amas. Así es. Y cuando fuiste a ese torneo en Argentina, ¿cómo fue la logística? O sea, ¿te pagaron el viaje o tuviste que buscar la manera? No, de hecho yo me inscribo, o bueno, me invitan más bien para jugar en una categoría que, si no estoy mal, se llama la categoría sub-23, ¿sí? Entonces yo empiezo como en una categoría inferior. De esta categoría fuimos varios de Ibagué, jugamos con el equipo, ese torneo no lo ganamos, quedamos subcampeones, pero de ahí ya nos extienden la invitación de ya empezar a jugar con el equipo y de ir justamente al torneo panamericano en el año 2017. Entonces, pues cuando nos hacen esa invitación era como, pues puedes ir, pero pues yo pregunto, bueno, ¿y cuánto es el presupuesto? En ese momento eran como unos $2,000, $3,000. Y yo dije, no, ¿yo de dónde voy a sacar ese dinero? Sí, pues era empleado. Digamos que mi mamá, pues, no era como que tuviera la facilidad de sacar esa cantidad de dinero. Pero, pues, ahí parte fundamental de ese proceso fue María Paula. María Paula fue una persona que me apoyó, sí, me dijo, pues, vamos a hacer todo. Entonces empezamos a vender postres, empezamos a vender lasañas, asados, vendíamos sancochos. Bueno, vendíamos un montón de cosas para poder empezar a recolectar los fondos para lo que iba a ser ir a ese torneo, ¿no? En ese momento no me iban a pagar absolutamente nada. Sí. Eran $3,000 para poder ir a jugar el torneo. No te iban a pagar nada, no había un premio monetario. Nada. Y en ese entonces ganabas ¿cuánto al mes en dólares? No, pues ganaba $200. $200 mensuales. Entonces tenías que trabajar 2 años para poder ganar lo suficiente para ir al torneo. Sí. Y eso está bien loco, porque cuando verdaderamente tienes un objetivo, una meta clara, haces lo que sea necesario para lograrlo. Eso es. Y lo lograste vendiendo lasañas, vendiendo postres, vendiendo de todo. Sí, de hecho ya el día cuando ya tenía los tiquetes, ya había podido comprar los tiquetes, la mamá de María Paula me prestó una tarjeta para poderlos comprar, ya había pagado el hospedaje, ya tenía como mucha parte del viaje, ya lo tenía todo listo, solo me faltaba como la parte de la alimentación, ¿no? Entonces ahí fue cuando le dije a mi mamá como, pues mami, ya ayúdeme con lo último, apóyeme con esto, y me acuerdo que ella me dio como unos $250, $200 aproximadamente. Me dijo como, pues, esto es con lo que le puedo colaborar, esto es con lo que le puedo ayudar. Y ya cuando viajé a Buenos Aires y pues llevo los dólares, llegué como a las 4 de la mañana. Y tenía que, del aeropuerto de Buenos Aires, que es retirado de la ciudad, pues tenía que llegar como a un lugar, que era el centro ya de la ciudad de Buenos Aires. Y pues entonces le pregunté a un taxista que pues si me podía llevar, me llevó y me cobró como $150 por ese taxi. Y dije, hasta aquí me llegó la alimentación. Gracias, mamá. Sí, esa fue como la historia que me ocurrió ahí en ese momento. Pero yo creo que cuando uno toma ese tipo de decisiones, también le empiezan a ocurrir como cosas buenas, ¿no? Yo creo que yo llegué a un lugar que era un amigo de un amigo de un amigo que me dijo como, parce, pues si usted viene para acá, llegue a mi casa, yo lo recibo, yo lo llevo a conocer la ciudad. Entonces llegué donde él y le conté, le dije, parce, pues no tengo hospedaje acá estos días. Él me dijo, le voy a presentar a una amiga y voy a decirle a esta chica que sí le puedo ayudar con hospedaje. Dio la casualidad que esta chica era fan del equipo, entonces dijo, no, pues es alguien de ese equipo, dígale que de una. Voy donde los 200 fans del equipo. Sí, una de ellas era esa. Una de ellas era una chica que ya seguía a este equipo y dijo, no, pues súper bien. Y ya cuando voy al apartamento a conocer a la chica, era una chica fanática. O sea, fan real. Fanática del Ultimate y fanática de ciertos equipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, es como llegar a tu apartamento, entonces en vez de ver cuadros, ves discos, ves algunas camisetas, entonces pues como, y era una chica, ya tenía, ponle 34, 35 años, entonces ya era una chica de edad, tenía su trabajo, tenía un apartamento normal, y entonces ya dijo, no, pues te puedes quedar acá, igual solamente eran como 1 o 2 días que había llegado antes del torneo, ¿no? Y luego ya venía también viajando un compañero de Ibagué, se llama Felipe Cuesta, no tenía hospedaje y yo le dije, pues... Hay una fans nuestra. Nuestra que no nos conoce, pero conoce el equipo y llegué acá y acá nos quedamos, ¿no? Y ahí fue cuando empieza como tal toda la aventura. Qué loco, y lo que dices es real, o sea, cuando te lanzas sin saber,
se empiezan a abrir las puertas. Cuando estás dispuesto a que vas a buscar que se abran las puertas, se abren las puertas. Así es. Porque no hay de otra. Es como, ya estoy aquí, no tengo dónde quedarme, no hay opción, pero el universo conspira a favor de aquellos que tienen el coraje y la valentía de lanzarse así, ¿no? Y ganaron, quedaron campeones. Quedamos campeones. De hecho, me ocurrió algo y es que nosotros estuvimos ahí los 2 días, conocimos Buenos Aires. Hasta ese punto yo llevaba, ponle unos 8 meses de entrenamiento puro, sin tomar alcohol, comiendo bien. No, pues llegamos a Buenos Aires y, o sea, en ese momento no conocía ningún otro lugar, pero ese país fue increíble. Esa ciudad fue extraordinaria. Empezamos a probar la comida, salimos de fiesta, conocimos el boliche, que es la forma en la que le dicen allá como a los bares. Fue algo loco porque encontramos bares que abrían hasta cierta hora. Luego, por ejemplo, todos los bares cerraban 2, 3 de la mañana, pero habían otros bares que abrían desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Entonces, ese último día, ya que estuvimos ahí como tal en Buenos Aires, fue como mucho descontrol, ¿no? A celebrar el que habíamos llegado al menos hasta ahí. Luego de ahí vamos a ir a una provincia que se llamaba Cañuelas, que era el lugar donde se iba a hacer el torneo. Y cuando estábamos en la fase ya como de preparación, de adaptación, sentí un tirón en la pierna. O sea, algo que nunca me había pasado, nunca me había lesionado hasta ese punto. Y sentí como algo en la pierna y nada. Luego ya sentí que me había lesionado, ni siquiera había empezado el torneo. Me acuerdo mucho que obviamente pues me frustré muchísimo, ¿sí? No voy a decir que entré en depresión, pero sí me fui quería estar solo, estaba como, a veces me salían las lágrimas, pues porque dices tanto sacrificio para llegar hasta acá y ni siquiera he empezado el torneo y ya me lesioné, ¿sí? Ahí se me acercó uno de los entrenadores, pues que de ese equipo aprendí mucho, tenía diferentes entrenadores muy buenos y uno de esos entrenadores trabajaban mucho la mentalidad, ¿sí? Ese equipo trabajaba muchísimo la mentalidad, no era tanto de habilidades, no era tanto de vamos a correr más, eso es algo que de por sí tú ya traes, pero era más el trabajo de mentalidad. Entonces, este man me dijo que si dentro de tu cabeza está el no tienes nada, no vas a tener nada. Eres joven, te puedes recuperar rápido, puedes estirar bien, puedes calentar bien, pero si dentro de su cabeza ya se baja, de ahí no va a salir. Entonces eso como que me hizo sentido dentro de la cabeza y al otro día dije, no, pues me voy a levantar, voy a empezar a calentar bien, me preparé y arrancó el torneo y de hecho fue uno de los mejores torneos de mi vida. ¿Así jugaste? Sí pude jugar, sí, o sea, me lo decía en la cabeza, sí sentía como un poquito de dolor, pero pues ya ahí conocía mi cuerpo, sabía que si me calentaba los músculos, calentaba bien, me aplicaba buenas cremas ahí en el lugar, podía jugar y no, lo hice bien, ya luego, no, pues ya cuando ganamos ya hasta se me olvidó, y ahí es donde aprendí el poder de la mente, ¿sí? Claro. O sea, a veces la mente es caótica, ¿no? A veces algo pequeño lo hacemos muy grande y algo grande pues podemos hacerlo pequeño, ¿no? Entonces justamente ahí fue cuando empecé como a meterme más como por ese mundo de trabajar mucho más dentro de mi cabeza. Y ese equipo, para poder entrar a ese equipo, ¿qué tuviste que hacer? O sea, ese equipo era un equipo de Bogotá, entonces tenías que entrenar, o dónde entrenabas, o viviste en Bogotá un tiempo. No. Digamos que ese proceso fue un proceso que sacó lo mejor de mí, ¿sí? Porque ese equipo era de la ciudad de Bogotá, como lo decías. Yo entrenaba y trabajaba en Ibagué. Entonces, por ejemplo, yo trabajaba en un horario normal, tradicional. Salía a las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde ya me iba a entrenar con mi equipo de la ciudad de Ibagué o me iba a hacer yo mis trabajos aparte. Entonces, por ejemplo, teníamos un entrenador en Bogotá que nos decía, ahora, John, vas a hacer gimnasio y también vas a hacer ciclismo, ¿sí? Vas a montar bicicleta para poder aflojar los músculos. Entonces, ya tenía como mis entrenamientos preparados. Y los sábados, todos los sábados, cuando salía ya del trabajo, tipo 1 de la tarde, me iba para el terminal y me iba en bus todos los fines de semana a Bogotá a entrenar. Y a veces pues, cuando hacían las concentraciones también lo hacíamos de la misma forma. Entonces saliendo del trabajo me iba a entrenar a Bogotá, estaba el sábado, estaba el domingo me regresaba en la noche, llegaba a Ibagué tipo 3, 4 de la mañana, dormía un par de horas y me levantaba para irme a trabajar. Entonces era un sacrificio fuerte para poder formar parte de ese equipo. Para estar con el equipo. ¿Y ese equipo era un equipo al que admirabas antes de? Sí, claro, porque él era el equipo que siempre jugaba todas las finales de todos los torneos. O sea, era como los mejores de Sí, Colombia. En ese momento eran los mejores de Colombia. Y ahorita todavía están como en ese puesto, solo que muchos de los jugadores que eran
digamos que eran de los mejores, pues fueron creciendo, ya obviamente pues ya parte del momento en el que dices, bueno, ahora voy a empezar a trabajar, construir mi futuro. Pero había algo que me llamaba mucho la atención de ese equipo, y es que la gran mayoría de los jugadores ya de por sí eran exitosos en su vida. Es decir, exitosos en cuanto a que tenían un muy buen empleo, algunos tenían muy buenos puestos, eran profesionales, especialistas, trabajaban en las mejores empresas, o sea, era gente que de por sí ya hacía muy bien las cosas afuera, por ende adentro, pues dentro de la cancha también le iba a salir todo muy bien. Y entonces ahí te empezaste a relacionar con personas de otro nivel económico. Así es. Y ahí empezaste a ver como, ok, este es el nivel, esta es la vida que quiero. Sí, sí, porque por ejemplo, una de las personas que más me apoyaba, este man me recogía siempre en el terminal, vivía muy cerca de allí, y él me recogía en un Volkswagen Golf GTI. Y entonces fue como un auto que siempre me había gustado, lo conocía, pero el de este man tenía turbo. Entonces yo dije como, qué chimba este carro, ¿no? Y sí empecé a ver como un estilo de vida distinto al que probablemente yo veía dentro de mi vida normal, ¿sí? No era de pronto pues un estilo de vida que hoy ya conozco, sino era un estilo de vida que en ese momento ya estaba a otro nivel del mío. Y entonces, ¿en qué momento o a lo largo de tu vida te decían vas a hacer historia, vas a romperla, tú vas a ser alguien diferente, tú vas a sobresalir? Pero tú lo veías, o sea, veías como te veías a ti viviendo otra vida después de haber obtenido tus primeros empleos, después de haber sido campeón en el Ultimate. ¿Cómo veías tu futuro? No, digamos que siempre hay una frase que dice, a veces tú tienes planes, pero Dios tiene propósito, ¿no? Entonces, uno de mis planes estaba, por ejemplo, irme a Bogotá, ¿no? Entonces, mi plan era irme a Bogotá. Estos manes ya me habían dicho, pues venga que yo acá le puedo ayudar a conseguir un empleo. Había un man que trabajaba en una multinacional de auditoría que me dijo, venga que yo le puedo ayudar acá a conseguir un buen lugar, pues juega con nosotros. Otra propuesta que me habían hecho era irme a Canadá. Allá pues yo quería aprender inglés y quería irme a Canadá a aprender inglés, y pues me habían ofrecido un puesto en un equipo de Ultimate de allí. Entonces tenía como ese tipo de momentos. Y si me hubiera ido por la vida tradicional, pues por el empleo y todo esto, sí podía llegar a construir algo diferente, pero era consciente que me iba a tomar mucho tiempo. O sea, no lo veía como algo cercano, no lo veía como en 3 años, en 4 años, en 5 años voy a tener un cambio de vida extraordinario. No, sabía que de pronto era trabajar, tener experiencia, luego encontrar un mejor empleo, luego otro mejor empleo, luego estudiar un poco más. Entonces lo veía más como por ese lado. Y ahí fue cuando ya encontré pues el negocio. ¿Y cómo fue ese encuentro? O sea, ¿cómo fue ese decir, ok, voy a intentarlo, voy a tomar la decisión de irme por este camino y a ver qué pasa? Digamos que la forma en la que yo conocí el proyecto fue a través de Pipe Barrios, ¿sí? Este man, él jugaba Ultimate en algún momento, éramos amigos pues de este deporte, yo conocía todo de él. Y yo solamente había sabido que él se había ido, había tomado la decisión de irse a vivir a Medellín y ya había perdido como contacto con él. Ya en el año 2018, ya estoy como llevando un año de empleado, ya me estaba preparando para el Mundial, fue justamente el Mundial que iba a ser en Estados Unidos. Estaba como, ese era mi plan, ¿no? Ese era lo que estaba viendo en ese momento. Y un día cualquiera vuelve Pipe a mí, lo veo en Instagram y empiezo a ver como que tiene un estilo de vida diferente. De hecho, él dice que quiere volver a jugar Ultimate, que quiere volver a jugar con nosotros. Ya luego es una estrategia pues para mostrarnos lo que estaba haciendo y el estilo de vida que estaba alcanzando. Entonces pues yo pues, le dije que quería conocer un poquito de lo que estaba haciendo. Se veía algo turbio, pero pues, yo quería extraño, tener ese estilo de vida. Claro, porque pues él digamos que dentro de su familia tenía un buen auto, pero no el auto que tenía. O sea, me acuerdo mucho, él tenía un Aveo y ya luego cuando lo vuelvo a ver tenía un Mercedes-Benz. Claro, entonces sí. Yo dije como... Se fue a Medallo y regresó traqueteando. Traqueteando, sí. Yo dije, no, este man... Siempre lo digo, ¿no? Yo dije, sea legal o ilegal, yo quiero esto que tiene este man, ¿sí? Yo veía que estaba viajando. Pues como yo ya había ido a Buenos Aires, ya tenía el plan de ir a Estados Unidos. Entonces, pues ya tenía como un poquito de perspectiva de, bueno, qué se siente viajar, conocer una nueva cultura, conocer un nuevo país. Entonces yo dije como, yo quiero
conocer un poco de lo que este man está haciendo. Y de hecho yo lo conocí antes de irme al Mundial. O sea, todo lo que tenía estaba destinado para el Mundial. Y cuando conozco este proyecto, cuando conozco BeHip, es como que me revuelca un poco todo lo que estaba haciendo, ¿no? Ya al final, pues... Cambió tus planes por todo, completo. o sea, por completo. Sí, me gustó mucho todo lo que estaba viendo. Aunque en Ibagué todavía no había una oficina de trabajo, ya habían algunas personas que estaban empezando a trabajar dentro del proyecto. Pues ya estaba su hermano, que se le decimos Yogi. Y ya habían personas que estaban trabajando allí dentro de la ciudad. Pero pues yo todavía ya tenía como mi plan de el mundial. Y pues había muchas expectativas de lo que yo estaba logrando como jugador, porque digamos que en ese momento, ese año, el 2018, el primer semestre, fue mi mejor año como deportista, ¿sí? Fue cuando el año cuando más maduré dentro de mi cabeza, ¿sí? Entonces, por ejemplo... en los torneos es muy normal que en las finales siempre pues todos los jugadores, más las familias, más de pronto alguien por ahí pues vayan a ver las finales, entonces ves como la cancha llena, ¿cierto? Entonces pues no voy a decir el estadio, pero sí ves como una cancha llena, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas 2 años atrás me asustaban, pero ya para ese momento ya dentro de mi cabeza ya eso era algo normal, así aparte de... Entonces sí fue como me movió un poco todo lo que estaba haciendo. Y conozco el proyecto, conozco BeHip, empezamos a hacerlo junto con María Paula, pero yo me fui a Estados Unidos, ya era el plan, yo me fui el 2 de julio, si no estoy mal, a jugar el Mundial, sí, porque ya era justamente pues, era ya lo que tenía dentro de mis planes, me fui y fue raro, porque toda la expectativa de lo que la gente tenía, de lo que yo iba a tener, de lo que yo iba a hacer, la expectativa que yo mismo tenía de lo que iba a lograr dentro del Mundial, pues se fue abajo porque mentalmente ya tenía 2 caminos, ya tenía BeHip, bueno, ya había renunciado porque no me habían dado el permiso, entonces dije, renuncio al empleo, entonces era BeHip y el Mundial, entonces a veces en las noches después de los entrenamientos era hablar con María Paula y ella escucharla emocionada de, no, ya estoy hablando con tal persona, o no, mira que ya está pasando tal cosa, ¿no? Entonces era como estar en Estados Unidos, estar en el Mundial. Queriendo estar donde... Queriendo estar en Ibagué. Queriendo estar aprendiendo, queriendo estar experimentando todo lo que ellos estaban viviendo, dando los primeros pasos dentro del negocio. Entonces no me fue de hecho como quería dentro del Mundial. ¿Jugaste con el equipo de Bogotá? Jugamos con el Oso. Digamos que un Mundial ya es otro nivel. Y es contra Estados Unidos, que es el número 1. El número 1. Canadá, que es el número 2. Sí, digamos que en los mundiales es la misma forma como en todos los deportes, y es que eligen los mejores equipos de cada país, ¿no? Entonces los equipos campeones, entonces por ejemplo nosotros jugamos contra un equipo de Italia, jugamos contra un equipo de Inglaterra, jugamos contra los mejores en ese entonces que eran de Venezuela, y entonces muchos de esos equipos también buscan reforzarse con jugadores americanos. Con jugadores de algunos otros países. Entonces ya obviamente ahí en un mundial sí está lo mejor de lo mejor de lo mejor entre los mejores. Entonces obviamente ahí ya requería otro tipo de nivel. Y cuando regresaste del mundial, obviamente el resultado no era el que querías, pero regresaste emocionado por incorporarte a lo que se estaba creando en Ibagué. Sí, de hecho a mí me ocurrió algo, y es que yo en Estados Unidos duré un mes justamente, no, perdón, en Argentina yo duré un mes, pero todo el proceso del torneo y todo esto duró 15 días. Los otros 15 días era estar sin dinero, pero conociendo y bueno, digamos que ahí viví como otro tipo de momento de sí estar en otro país, salir a caminar, conocer, pero no tenía casi para la comida. Entonces, ya para el siguiente viaje me dijeron, no, pues no cometa el mismo error. Yo dije, no, Estados Unidos, iba a conocer Chicago. Otra vez me eché el mes. Entonces me pasó que ya cuando el mundial se acaba, cuando el mundial fue en Cincinnati, que es Te quedaste varios días más. Me quedé varios días más sin dinero, sin plata. Y tenía el hospedaje pago hasta un momento nomás. Luego me faltaban como 3 o 4 días de que no tenía ya más dinero, no tenía para el hospedaje, no podía obviamente llamar a mi mamá para ese momento y decirle mamá, porque ya me lo habían dicho, ¿sí me van a entender? Entonces ahí viví una situación donde dormí una noche en la calle, ¿sí? Donde dormí, pues no dormí, de hecho, o sea, pasé la noche en un parque con 2 manes más también que ese día se iban para el aeropuerto. Y fue como, ese día fue como un antes y un después, y fue como, pues marica, ¿qué estoy haciendo con mi vida, no? O sea, ¿qué estoy haciendo con lo que yo me estoy proyectando? Pues, o sea, nunca había llegado hasta ese nivel de ya estar en la calle, ya es... Sí, estaba en Estados Unidos, no es lo mismo estar en la calle en Ibagué o en Colombia que estar, pues,
en Estados Unidos, pero igual fue un choque muy, 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 muy fuerte. De hecho, cuando ya, bueno, pasa, puedo encontrar una persona que me dio hospedaje una noche, ya luego me voy a regresar, ¿no? Entonces ahora había comprado un vuelo que tenía una escala en Panamá. Yo dije, no, pues aprovecho, voy, conozco Panamá. Yo pues dije, va a aprovechar para hacerlo. En el viaje de ida, esa era la idea, pero en el viaje de regreso yo dije, no, marica, la cagué. 24 horas sin comer, 24 horas sin $20 tenía. $20 me había durado y no los había utilizado. Yo dije, bueno, estos $20, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder, es para el transporte. Y yo llego a Panamá. En Panamá hay una particularidad y es que puedes tener wifi por 30 minutos, gratis. Entonces yo llego a Panamá, llego y pongo en mi Facebook personal, pongo, estoy en Panamá. ¿Qué hay para hacer? Bien padrote. Sí, ¿qué hay para hacer? Y entonces, parce, dio la casualidad. Por eso digo, cuando uno se lanza, le pasan cosas. Alguien te escribió. Me escribió un man que había visto por allá como en el 2012. Un amigo de un amigo, lo había visto una vez en mi vida. Y el man me escribe, se llama Sebastián. Y Sebastián, parce, ¿qué más? ¿Todo bien? Estoy acá, yo estoy viviendo en Panamá. ¿Dónde está? Y yo le dije, no, marica, ¿qué hace? Nos vamos a ver, ¿o qué? Estoy acá en el aeropuerto. Me dijo, marica, tengo 24 horas. Le dije, tengo 24 horas acá. Me dijo, parce, si quieres yo voy y lo recojo. Yo le dije, de una, solamente tengo un problema, no tengo internet. Entonces él me dijo, no, salga, espéreme de afuera que yo lo recojo. Pues era un man que nunca había visto. Pues había visto una vez. Sí. Fue por mí al aeropuerto. Yo obviamente pues yo dije como, pues normal, ¿no? Ya cuando el man me recoge y cuando volvemos a la ciudad de Panamá, ya me doy cuenta que el man se echa un viaje. O sea, son 30 minutos desde el aeropuerto hasta la ciudad. Y yo dije, uy, este man... Pues obviamente yo haciéndole la charla, el man también era un man que jugaba Ultimate. Digamos que también pues tenía referencia al oso, me tenía referencia a mí como jugador. Y pues no, nada, ese día fue como para mí un ángel. Parce, ese man me invitó a desayunar, me invitó a almorzar. Me invitó hasta a una fiesta que había de un hijo de una vieja de un equipo ahí de Panamá. Pues era como, hey, ya le presento a John, este man juega en el... Ay, marica, ¿qué más? ¿Todo bien? Y pues nada, ese día fue como una experiencia donde dije, pues Dios me acompaña. Creo que esos son los mejores momentos del viaje. Obviamente viajar no es tan fácil y hermoso como se ve o como pensaría uno. No hay que prepararse, ¿no? Se aprende, o sea, los primeros viajes se hacen así y luego se aprende, pero esos son los momentos que es como, wow, los momentos en los que dices, no pensé que iba a estar aquí, o sea, viviendo esto, ¿no? Así es. Y es cuando te lanzas y las puertas se abren. Sí, entonces, fue algo muy loco. 24 horas en Panamá, Colombia, llegaste a Ibagueto y ya había iniciado el equipo en Ibagué. Sí, ya estaban trabajando. De hecho, pues, en el viaje de Panamá a Bogotá, pues, muy reflexivo, pensando, tomando decisiones. Venía un poco aburrido, la verdad, venía un poco achantado por lo que me había pasado. Digamos que antes del viaje, pues, me veía como un atleta, ¿sí? Estaba yendo al gimnasio, comiendo bien. Cuando llegué así súper flaco, o sea, irreconocible, ¿sí? Entonces, pues, venía así como medio achantado, aburrido. Llegué a Panamá, me escribió María Paula, a Bogotá, me escribió María Paula, ¿cómo llegaste? ¿Todo bien? Y cuando llegué, ya pasé, pues fui por mi maleta, se abrieron las puertas y veo a María Paula ahí. Sí, me estaba recibiendo, me estaba esperando, fue así como una sorpresa, digamos que me abrazó y ahí pues me puse a llorar por todo lo que había sentido, todo lo que había vivido. Y ese día es cuando tomé la decisión de ya dejar a un lado todo lo que hacía, ya iba a dejar el Ultimate a un lado, dije voy a empezar a hacer V-Hip, voy a hacerlo bien, voy a meterle toda la ficha, no quiero volver a vivir lo que estoy viviendo, quiero un cambio para mi vida, quiero algo distinto, si me ofrecen un empleo no lo voy a tomar, me voy a dedicar 100% a esto, y fue el 1 de agosto del año 2018 fue que tomé esa decisión. Luego regresando, pues empezamos a hacer como todo el trabajo, ya estaban todos los chicos en la oficina, ya ellos sentían la emoción, la energía, todo. Y Pipe nos hace como una reunión y nos dice que si queremos hacer bien el negocio teníamos que viajar a la ciudad de Medellín. Que justamente como el 3 o 4 de agosto, si no estoy mal, iba a venir un tal Michael Sarfeld y que iba a estar la familia de Medellín. Yo no sabía pues quiénes eran esta gente, ¿sí? Pipe dijo, si quieren venir tienen que estar acá. Entonces pues yo sin dinero, sin nada. Entonces habíamos hablado con María Paula de uno solo ir. Luego pues finalmente dijimos, no, tenemos que ir los dos, vamos a hacer todo lo posible.
Venimos con Alfredo, fue la persona que nos trajo hasta acá a Medellín. Veníamos en el Twingo de él, un viaje de 10 horas, así con las rodillas recogidas. Y llegamos acá a Medellín, ya vimos como otra visión de lo que era el negocio, ¿no? Pues, llegar a Ibagué, habían 5 personas, llegar a Medellín, había un evento de 600 personas. La emoción, conocer a Michael, escuchar justamente pues a todos los integrantes de la familia Medellín. Fue como de rectificar y decir, esto es lo que quiero, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que me voy a dedicar. Y ese día nunca se me va a olvidar porque Michael vendió una visión de hacer muy bien lo que estábamos haciendo en 3 años, te puede dar la oportunidad de lograr un cambio de vida que nunca habías visto. Y ahí fue donde me marcó la meta de decir 3 años donde pues voy a hacerlo un día sí, el otro también, voy a enfocarme en empezar a construirme, en hacer el negocio, en hacerlo bien y pues ahí fue cuando empezó como todo el proceso. Y el equipo de Ibagué explotó después de eso. Creo que en parte porque las bases y los cimientos de ese equipo, todos habían tenido una escuela previa. Y esa escuela había sido el Ultimate. Ajá. Una escuela de ser competitivos, de mentalidad, de ser fuertes mentalmente. Y entonces cuando empezaron el negocio fue como, vamos a enfocar lo que ya sabemos en el negocio. Vamos a seguir compitiendo, vamos a seguir siendo fuertes, vamos a seguir creciendo y poniendo en práctica la disciplina necesaria para poder llegar a ser lo que queremos ser, ¿no? Sí, digamos que ahora, actualmente, hablando un poquito otra vez del Ultimate, hay el mejor equipo, digamos que el campeón 2 años consecutivos, un equipo de la ciudad de Ibagué, actualmente. Y creo que la gente de Ibagué tiene algo especial y es que dentro de su cabeza siempre dicen, si él puede, yo puedo hacerlo, yo puedo ser mejor, yo también lo puedo lograr. Y entonces tiene como ese convencimiento mental de decir, yo también puedo hacer historia, yo también puedo lograr algo diferente, yo también le puedo ganar a esta persona, ¿sí? Entonces fue como esa transición y dentro del negocio fue meternos lo mismo, ¿no? Fue decir, vamos a hacerlo, vamos a lograrlo, si en Medellín está funcionando, lo vamos a hacer. De hecho, pues en ese momento la ciudad de Medellín era el mejor sistema, ¿cierto? Y entonces fue como siempre repetirnos y vamos a competir con Medellín y vamos a hacerlo y también vamos a poderles ganar y ellos son nuestro referente y les vamos a ganar y nos vamos a meter como eso dentro de la cabeza. Entonces siempre digo que competir con el mejor te hace sacar lo mejor de ti. Si uno compite con alguien que es más malo, tienes de referencia una persona que lo ves muy alcanzable, pues no va a sacar lo mejor de ti, no vas a encontrar nuevas habilidades, no vas a encontrar tu mejor versión. Y para dar un poquito de contexto, era como David contra Goliat en el aspecto del tamaño del mercado, ¿no? Así es. ¿En Ibagué cuántos habitantes hay? Hay 700,000 habitantes. 700,000 habitantes contra un mercado de como 6 millones, ¿no? Entonces estaban compitiendo contra un mercado mucho más grande, pero llegaron al nivel. O sea, el competir contra el mejor es compararte con el mejor y decir, ok, este es el estándar. Y entonces vamos a actuar para poder llegar a superar ese estándar. Y es lo que hicieron y por eso los líderes de Ibagué son los líderes más grandes en cuanto a rangos, en cuanto a conocimiento y en cuanto a equipos, creo que del mundo. Sí, digamos que esa parte de la mentalidad es fundamental. Sí, yo siempre digo que no basta simplemente con creerte que eres el mejor, sino también actuar como el mejor, ¿no? Es un equilibrio entre lo que te dices en tu cabeza y lo que haces. Porque de pronto hay mucha gente que dentro de su cabeza está convencida que sí puede hacerlo, que sí puede lograrlo, pero a la hora de hacer tiene pereza, no lo hace, no se compromete, no sacrifica, no es disciplinado, o a veces al contrario. Hay gente que de pronto es muy disciplinada, trabaja todos los días, hace lo que tiene que hacer, pero dentro de su cabeza todavía duda, todavía no cree, todavía no se visualiza como una persona exitosa, como una persona importante, como una persona que puede llegar a hacer historia. Entonces, esa fue como el equilibrio correcto entre tener la mentalidad y hacer lo que sabes que tienes que hacer. Hay una frase que me gusta mucho, que te escuché hace mucho tiempo, pero quiero saber qué significa para ti esta frase, y es que la presión es un privilegio.
Ok, para mí esa frase, digamos que no es una frase completamente mía, es una frase que la escuché en un documental. Cuando yo tomo la decisión de decir, esto es lo que voy a hacer, hay algo que yo aprendí y es que el entorno en el que te rodeas es importante, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo dejé de ver televisión, yo dejé de jugar Play, yo dejé de ir a hacer ejercicio, yo dejé todo y empecé a construir como un entorno distinto. Entonces, cuando veía de pronto una serie, cuando veía una película, buscaba qué me podía dejar esto de enseñanza que lo pudiera aplicar para lo que estaba haciendo mi vida. Entonces, esa serie es una serie donde son muchos entrenadores de diferentes deportes muy exitosos, ¿cierto? Y en uno de los puntos que comparte ese entrenador es la presión es un privilegio. Y la presión es un privilegio para aquel que quiere ganar, para aquel que quiere avanzar, para el mejor, ¿sí? Siempre, por ejemplo, si lo llevamos dentro de lo que hacemos nosotros del negocio, es como la presión es un privilegio los últimos días para aquel que sabe que va a avanzar, para aquel que sabe que va a crecer. Porque hay dos tipos de personas finalizando, ¿no? O sea, está el que dice, este va a ser mi mes, voy a crecer, voy a avanzar, este mes voy a construir algo diferente. Y está el que dice, este no va a ser mi mes. Entonces no siente ninguna presión. Entonces la presión es un privilegio para aquel que ha dado los pasos, para aquel que está haciendo lo correcto. Escuché esa frase hace mucho tiempo, me llamó la atención y me llamó mucho la atención porque no la entendí. Entonces la investigué, la estudié, después encontré a uno de los entrenadores, creo que es de básquetbol, se llama Tim Grover. Y él dice, la presión es un privilegio. Y la presión es el ponerte y dar los pasos necesarios para cosechar presión. Así es. ¿No? Una final tiene mucho más presión que un partido para calificar. Así es, esa es Y entonces en la final está la presión, te sientes presionado, pero es una presión que te ganaste. Así es. Y eso cambió por completo mi forma de ver la presión. Normalmente cuando estaba en situaciones de presión era como... Uy, ¿por qué yo? Pero después de entender esa frase fue como, yo me gané este momento. Así. Y entonces voy a vivir a la altura del momento de la presión porque me lo gané. Por ejemplo, la convención de Dinamarca, ¿no? Una convención enorme en Dinamarca con 3,000 personas y sentí la presión después de mucho tiempo de no sentir presión por hablar en público y fue como... Ok, siento la presión, pero este es un privilegio. Tengo la oportunidad de sentir esta presión y como tengo la oportunidad de sentir esta presión, voy a permitir que el momento y la presión saquen lo mejor de mí. La presión es un privilegio, una frase que por completo cambió mi forma de ver el negocio, de ver la vida y de ver los momentos de presión. En vez de huir y correr de esa emoción, era como... Ok, voy a abrazar y entrar en este momento buscando ser mejor. Sí, yo creo que mucha gente le huye a la presión y no se da cuenta que la presión es lo que le hace sacar lo mejor de sí mismo, ¿cierto? Entonces mucha gente, siempre decimos, mucha gente también le huye a los problemas, pero cuando usted aprende que los problemas hacen parte justamente del proceso y que un problema te hace más fuerte, entonces ya no le vas a decir como esto es algo malo, sino al contrario, es algo bueno porque de acá voy a salir más fuerte, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahora muchas veces busco meterme en problemas que saquen lo mejor de mí, ¿sí? Por ejemplo, pues a mí también me tuve la fortuna de poder compartir como tal una parte de mi historia, de lo que había aprendido dentro de la convención y fue como, me puse demasiado nervioso, pero dije, es mi momento, me lo gané y tengo que dar lo mejor de mí. Ahora yo tenía que hacerlo en español, casi todos lo habían hecho en inglés. Entonces, pues eso me hizo entrar en la zona de reto de decir, voy a hacer lo mejor porque tengo que estar a la altura de todos los que han sacado lo mejor de sí mismo. Lo han hecho en inglés, ahora tengo que hacerlo en español. Ser la única persona en español de todos los oradores que tiene que dejar un buen mensaje. La presión es un privilegio y la has vivido. Y creo que esa frase la escuché cuando estabas a punto de avanzar a Esmeralda. Eres el Esmeralda más rápido en la historia del negocio. Creo que rompiste los récords. ¿Cuánto tiempo te tomó desde que empezaste a hacer Esmeralda? Yo, pues, como les contaba, empecé el 1 de agosto del año 2018 y yo califiqué a Esmeralda en marzo. Si no estoy mal, marzo tiene 31 días. Yo califiqué 3 días antes de que se cerrara el mes. Fue como el 28 de marzo del año 2021. 28 de marzo del año 2021, antes de cumplir 3 años. Serían como unos 2 años, 9 meses quizás. Eso fue más o menos lo que me tardé de 0 a calificar al rango Esmeralda. Que cuando califiqué me sentí bien,
pero pues era parte de la meta. Es decir, si me había propuesto que iba a llegar, en este caso a diamante, antes de cumplir los 3 años, pues tenía que pasar el esmeralda, ¿cierto? Y en este caso cuando cumplí los 3 años, pues no logré el rango diamante, pero pues me quedé en el rango esmeralda. Pero que no es malo. No. Para nada es malo. Estás en el camino correcto, estás dando los pasos necesarios. Y creo que cada rango es emocionante, te llena, pero sabes que el fin no es ese momento. Entonces sigues caminando, sigues con ambiciones de algo diferente. Y tú lo demostraste perfectamente, porque en ese entonces ya tenías un buen rango, un buen ingreso, un muy buen estilo de vida. Creo que lo digo desde mi punto de vista, no sé si sea cierto, pero yo creo que en ese momento estás viviendo el mejor estilo de vida de tu vida. No, pues, Tenías un apartamento increíble aquí en Medellín, salíamos de fiesta jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Don Periñón. Pedías champaña como si no tuviera fondo, como si fuera buffet de Don Periñón. Pero en cuanto calificaste, te pusiste en zona de reto. Dijiste, ok, estuvo bueno, ya sé lo que merezco, pero en este momento tengo que dar más porque sé que puedo dar más. Y entonces pasaste de este estilo de vida, de esta ciudad, de esta comodidad hasta cierto punto, y te mudaste a Neiva. Me mudé a la ciudad de Neiva. Sí, digamos que yo tengo o aprendí a ver el negocio como de tal forma de que cada escalón, cada rango requiere cierta versión de ti, requiere cierto momento, ciertas habilidades. Entonces, por ejemplo, el primer auto deportivo pues fue un Mercedes-Benz A200, que lo compré cuando era Zafiro, fue el auto que me acompañó en Rubí, pero luego dije, ya no lo quiero más, ya quiero uno nuevo, tiene que ser el auto de Esmeralda, tiene que ser un auto distinto. Y cuando califiqué a Esmeralda, de hecho ya había tomado la decisión de decir, voy a comprarme un auto. El mes en el que califiqué a Esmeralda ya había vendido el Mercedes, ya habíamos ido a ver el BMW, que actualmente es el que conducimos. Y luego en Esmeralda, pues cuando calificamos, dijimos, vamos a irnos a salir nuevamente, a volver a iniciar dentro de este negocio, a arrancar de cero. Y nos mudamos a la ciudad de Neiva y fue un reto gigante. O sea, siempre lo digo, ha sido de las mejores decisiones que he tomado en mi vida porque fue volver a iniciar, fue volver a experimentar nuevas cosas, fue pues pasar de una ciudad, para nadie es un secreto, de hecho la ciudad de Medellín es una de las mejores ciudades del mundo prácticamente, y pues la ciudad de Neiva es una ciudad de pronto que es mucho más pequeña, apenas tiene 350,000 habitantes, es una ciudad que culturalmente es muy diferente, entonces fue todo un reto iniciar allá, pero siempre buscábamos el lado bueno, ¿no? Entonces encontrar como a las personas encontrar a esas personas fue lo que nos motivó a decir, vamos a hacer que funcione. Y eso es algo que admiro mucho de ti, Jonce. Porque obviamente yo estaba viviendo el mismo estilo de vida y fue como, bro, vas a sacrificar este estilo de vida, lo que estamos viviendo, este momento, que para mí fue uno de los mejores momentos que he vivido, nos la pasamos muy bien, por ir a empezar de ceros, a pesar de que ya tenías el resultado. Y lo hiciste. Y obviamente no es fácil empezar de ceros, es un reto. Y es regresar a lo básico y volver a convivir y a sentir lo que es empezar. Obviamente ya tenías experiencia, ya tenías talentos y habilidades que desarrollaste en el proceso y ya tenías un soporte y un apoyo económico, ¿no? Sí. Digamos que obviamente esa parte fue importante, pero no, volver a iniciar es prácticamente volver a empezar de cero, o sea, volver a dar todos los eventos, era estar todos los días dentro de la oficina, era ahora construir una nueva infraestructura, ¿cierto? Por ejemplo, ya estaba acostumbrado, pues, ya sea en la ciudad de Ibagué o acá en Medellín, dar working groups para 100, 200, 300 personas, era algo que me ponía en zona de reto, o sea, de todas formas todo me da nervios, pero lo hacía, ya lo podía hacer mucho mejor, a llegar a Neiva y dar working groups con 7 personas, con 8 personas, ¿cierto? En algunos momentos decir como, ¿será que sí fue la decisión correcta? Pero luego empezar a conocer las historias de la gente que estaba trabajando en Neiva, siempre digo, es lo que me dio la gasolina, decir, vamos a hacerlo, vamos a hacer que funcione, porque ver el cambio de vida de una persona para mí dentro de este negocio es lo que a mí más me motiva, es lo que a mí más me apasiona de por qué hacemos lo que hacemos. Y yo me doy cuenta, por ejemplo, estuvimos en Bogotá la semana pasada,
de la manera en la que ese proceso te ha cambiado y te ha hecho crecer. Porque te admiraba mucho antes de que te fueras a Neiva, o sea, ya aprendía de ti, ya me agregabas mucho valor en tu forma de ver las cosas y tu forma de expresar y tu forma de comunicar. Pero creo que eres una persona totalmente diferente a la que conocía en Medellín. Ya te convertiste en una persona... Te sigo admirando, pero te veo como, wow, se me está alejando. Me tengo que poner las pilas, tengo que hacer algo ya. Y es de inspiración para mí. Y es algo que me encanta de nuestro círculo de amigos, que es a pesar de que no nos veamos siempre, a pesar de que nos veamos todos los días, cuando nos vemos siendo mejores. Y entonces es nuevamente esa comparación para ser mejor. O sea, estoy orgulloso de ti, estoy orgulloso de tu camino, de tu crecimiento, de todo lo que has hecho, porque me inspira. Y me inspira a ser mejor y me inspira a vivir un proceso más difícil. Siempre digo que la adversidad voluntaria es la única forma de ser mejor. Y eso es lo que hiciste. Dijiste, ok, estoy cómodo, pero me voy a incomodar. Voy a enfrentar adversidad voluntaria para, dentro de esa adversidad y superando esa adversidad, ser la mejor versión de mí. Y creo que eso es lo que en este momento eres, en este momento estás enfrentando. ¿Y qué sigue? Pues ya ahorita vamos a completar un año y unos meses, un par de meses de estar en la ciudad de Neiva. Digamos que actualmente se ha construido un muy buen equipo, nuevamente unas muy buenas bases. Yo creo que hoy en día también parte de lo que soy, es justamente a lo que decías hace un rato, y es que me empecé a rodear de la gente que me aportara mucho valor, ¿no? Entonces, ese círculo de amigos que empezamos a construir fue como ir sacando lo mejor de todos y empezar a colocarle mi esencia. Y eso fue lo que fuimos a llevar allá a la ciudad de Neiva, ¿no? Entonces, ver hoy en día las bases de lo que hay allá en este lugar es como lo mejor de todos nosotros puesto allí, en gente que tiene el corazón, que tiene la mentalidad, que está desarrollando muchas habilidades y que va a hacer que funcione este mercado allí. Entonces, ya tomamos la decisión junto con María Paula de regresarnos a vivir a la ciudad de Ibagué. Pero ahorita vamos a volver a Ibagué, vamos a volver en el mes de diciembre. Y fue algo muy, muy bonito para nosotros porque, bueno, yo hace mucho tiempo cuando íbamos a entrenar un sector que se llama el Vergel, que es decir, como en Medellín el Poblado, ¿cierto? O sea, como el mejor sector de la ciudad, íbamos allá a trotar y pues yo decía como algún día yo voy a vivir acá, algún día voy a regresar. Cuando María y yo decidimos salir de la ciudad de Medellín, de la ciudad de Ibagué, dijimos, la próxima vez que volvamos, vamos a regresar a vivir en nuestro propio apartamento, va a ser en el lugar que queremos, va a ser en la forma en la que nos lo merecemos, la forma en la que lo hemos ganado. Entonces, pues ahorita hace poco pudimos cumplir como tal ese sueño de comprar un primer apartamento, ya tener algo propio en el mejor sector, en el mejor lugar, en un penthouse, un apartamento dúplex muy bonito. Entonces vamos a volver a la ciudad de Ibagué como con toda la emoción, con toda la recarga, con todo lo que traemos a... Más que enseñar a seguirle sumando a la gente que está allá, que hay gente muy buena, muchísimas habilidades, pero creo que necesita empezarse a rodear de otro tipo de personas para llegar a otro nivel como persona. Excelente, John. Felicidades. Espero poder pasar año nuevo contigo en tu nuevo apartamento en el Vergel. Sabes que estás invitado. Echar unos mezcalitos por allá. Últimas 2 preguntas, John. Ha estado increíble esta conversación. Sé que tendremos muchas más porque hay mucho más por contar, mucho más por aprender de tu historia. Yo la conozco, pero sé que muchas personas no conocen los detalles y los detalles hacen la enorme diferencia. Entonces, próximamente estarás de vuelta en este podcast, ojalá. Claro que sí. Últimas 2 preguntas. La penúltima es el nombre del podcast. El nombre del podcast es ¿Quién te crees? Así que, Jonce, ¿quién te crees? Es una pregunta difícil, sí, pero yo me creo una persona bastante humilde, sí, yo creo que, pues, a veces uno confunde el concepto de humildad, ¿no? El concepto de humildad no es ausencia económica, sino es que a pesar de lo que tienes, pues, sigues siendo la misma persona, ahora permitiéndote cosas, aceptando algunas y otras diciendo esto no me suma, esto no me sirve, lo hago a un lado. Pero creo que soy una persona que le gusta ayudar, que le gusta sumar. Soy una persona que dejó de perseguir y ahora quiere que las cosas la persigan. Ya no voy detrás del diamante, quiero que el diamante me persiga. Quiero ser ese tipo de persona que diga, este man ya debería hacerlo porque se lo merece, por lo que tiene, por lo que sabe, por lo que ha construido, por las habilidades, por el corazón.
eso es lo que en este momento creo que soy. Creo que mi tipo de personas, las personas con las que me rodeo son personas que tienen una humildad increíble, pero al mismo tiempo una confianza absoluta. Y muchas veces la sociedad cree o nos dice que si eres humilde no puedes tener confianza, porque la confianza es arrogancia. Pero si tienes confianza y no tienes, solo eres arrogante. Entonces creo que es la suma de las dos. Es tener la confianza necesaria para decir soy el mejor y la humildad necesaria para decir soy el mejor y porque soy el mejor estoy dispuesto a aprender. Sí, eso estoy dispuesto a aprender. Es algo que nunca lo he dejado de un lado. Siempre me gusta tener la oportunidad de aprender de cada persona. De hecho, en este último año he podido aprender de personas que si lo llevamos en rangos de liderazgo están muy por debajo del mío. De pronto en experiencia, en tiempo, llevan mucho menos tiempo que yo dentro del negocio, pero de pronto son mayores que yo y me enseñan cosas de la vida, ¿no? O sea, creo que eso es algo fundamental. Sí, obviamente sigo confiando mucho en mí. Creo que no soy una persona perfecta, pero hace poco escuché justamente a tu papá, a Carlos, el concepto de no es ser perfecto, es ir en búsqueda de la excelencia, ¿no? Y para mí ser excelente o ir en búsqueda de eso no es solamente lo que yo tengo, sino también todavía estar dispuesto a escuchar, a aprender. Creo que lo peor que le puede pasar a un ser humano es cuando cree que ya lo sabe todo, cuando cree que ya llegó, cuando cree que ya no necesita aprender nada más y que solamente esta persona tiene la razón. Pero cuando una persona llega hasta ahí, es como que hasta ahí llegó, es el estancamiento. El principio del fin. Ahí ya, hasta ahí vas. 100%. Y tú eres el complemento de estas dos cualidades. Eres confianza, porque ve cómo roqueas esos lentes rosas, y humildad para aprender. Estás siempre dispuesto, siempre buscando ser mejor. Y esas son las cualidades que a mí, en lo personal, hacen que yo quiera formar parte de la vida de alguien. Porque si tienes confianza absoluta, pero no tienes humildad, eres un arrogante, eres un creído. Pero si solo tienes humildad, pues eres un pendejo. Porque solo eres, ¿sabes? Te sientes por debajo de la gente. Y no, tienes que tener confianza y humildad. Última pregunta, viejo John. La última pregunta es acerca de la muerte. Y es que ya has tenido la oportunidad de viajar en muchos aviones. ¿Te da miedo? No. ¿Ya no? ¿Tranquilo? No, sí. ¿Al principio? No. ¿No? ¿Nunca? Muy bien. Pues a mí en lo personal, el estar en un avión, el viajar, me desconecta, me hace sentirme muy, muy bien. Tengo pensamientos muy distintos a los que tengo en mi día a día cuando estoy en un avión, cuando estoy viendo por la ventana y viendo nubes a 10,000 pies de altura. No sé por qué, pero es como mi lugar para meditar. Y he pensado mucho en la muerte y creo que mi muerte ideal sería en un avionazo. Sé que suena bizarro, sí, pero siempre que hay turbulencia es como... No me da miedo porque pienso si se cae, sería mi muerte ideal. Y para mí sería la muerte ideal porque creo que me daría el tiempo suficiente de dejar un último mensaje. Y aunque nadie lo escuche, creo que me iría en paz porque dejé mi mensaje, ¿no? Entonces, en esos 30 segundos de caída libre, ¿cuál sería tu mensaje en una nota de voz para el mundo? Ok, es una pregunta interesante porque nunca lo había pensado, ¿sí? Nunca había pensado en eso. De hecho, considero que ahorita ya no veo la muerte como el fin, sino como la oportunidad de empezar a vivir, ¿no? De vivir la vida como con más adrenalina. Entonces yo creo que por ahí iría mi mensaje, ¿cierto? Mi mensaje sería... son los últimos momentos, pero para ti que todavía tienes muchos, vívelos al máximo, cosa que el día que te vayas feliz, te vayas satisfecho con lo que has vivido, con la forma en la que has experimentado las cosas. Los momentos buenos, disfrútalos al máximo, y los malos, disfrútalos al máximo porque hacen parte de la vida. Creo que ese sería como mi mensaje, la oportunidad para que vivas al máximo tu vida. Bien, me gustó, viejo John. Vive al máximo porque yo ya no voy a vivir más después de este mensaje. Disfrútalo. No, increíble, John. Gran conversación, gran plática. Hoy vamos a irnos al concierto de Bad Bunny. Hay unos mezcales esperándonos, entonces sé que va a estar bueno, sé que vamos a disfrutar muchísimo. Disfruto mucho tu presencia. Sabes que te amo, te aprecio, te estimo y te admiro. Me haces mejor. Entonces, muchas gracias
por tu tiempo. Si les gustó este episodio del podcast, denle me gusta, compártenlo con alguien que pueda servirle este podcast, le pueda agregar valor. Si lo están viendo en YouTube, hola, vean el viejo John, tiene unos lentes irreales. Suscríbanse al canal, denle me gusta y pues eso es todo. Eso es todo, amigos. Gracias por la invitación, Juanca, y gracias a todos. A ti, viejo John. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.